Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Melly Graves y voy a hablar hoy del eclipse solar, ¿sí? Que se basa en el signo de Libra, en el grado 10 del signo de Libra, el día 2 de octubre. Estoy medio al filo del eclipse haciendo el video, pero bueno, más vale tarde que nunca. Hay varias cosas interesantes con este eclipse solar. Como ustedes saben, no es un eclipse solar total, sino un eclipse solar anular, así que se va a ver el típico redondel negro con el aro de fuego, ¿sí? Como decía, una de las cosas interesantes es, en primer lugar, que este es el último eclipse que se va a hacer en Libra de esta serie hasta dentro de 18 años. Todavía queda un eclipse en Aries, pero este eje Aries-Libra nos va abandonando para ser, digamos, siendo la zona eclipsada de nuestra carta. Es interesante ver entonces qué significa este cierre de las temáticas de Libra en nuestra carta en particular, no solo con los significados del signo de Libra, que tiene que ver con armonía, con belleza, con negociación, también con ver al otro, ¿no? Con la importancia que tiene el otro en nuestras vidas o la importancia que le asignamos, con esta idea del eje entre yo y los demás, o bueno, sobre todo el uno a uno, que es uno de los vínculos fundamentales siempre de nuestra vida. Libra tiene también que ver con acuerdos judiciales, con la idea de justicia. O más bien de ajuste a la ley, quizás no sé si tan de justicia en un sentido más filosófico, pero tengamos en cuenta, como decía, que esto es un ciclo que duró 18 meses, que se está cerrando acá, y en ese sentido, quizás valga la pena, ¿no? Hacer como un poco de insight personal de qué cosas se movieron en ese eje en donde tengas Aries y Libra. Repito, queda uno más en Aries en marzo, pero Libra se cierra acá. Es cierto que en realidad los eclipses tienen un ciclo no de 18 años, sino de 8 años, entre comillas, porque los eclipses tienen que ver con el momento en el cual las lunas llenas y nuevas se hacen cerca de los ejes nodales. Y en realidad hace 8 años y medio, 9, los ejes nodales estaban también en el eje Aries-Libra, pero al revés. Este va a ser un eclipse de nodo sur, y hace 8 años y pico, 9, se hizo la misma serie de eclipses, pero con el nodo norte, cosa que es importante. Ahora voy a decir dos palabras sobre eso. ¿Algo más que quiera decir? Creo que no. Vamos directo al eclipse. Ok, acá tenemos nuestro eclipse solar. Es, por supuesto, como es un eclipse solar, sabemos que es una luna nueva en el signo de Libra, en este caso en el grado 10. Y como ustedes saben, y si no saben, se los cuento, los eclipses son momentos de plantar grandes comienzos o de cerrar grandes ciclos, ¿sí? Grandes comienzos, grandes finales. Es cierto que a priori uno diría que una luna nueva tiene una naturaleza más de plantar, de comenzar, pero a mí no me da esa sensación. En realidad me parece que este eclipse solar va un poco en tándem con la temática del eclipse lunar anterior, en donde veíamos temas de este eclipse que fue este eclipse lunar, ¿no? Esta oposición Sol-Luna, esta luna llena hacia finales de Piscis. Y yo creo que una de las cosas que dice este eclipse es, si el anterior decía sacrificio, pero también discernimiento, ¿no? De qué importa, qué no importa, el soltar y dejar con mucho dolor lo que ya no va. Creo que este eclipse solar, que es un eclipse de nodo sur, como decía antes, y yo le doy bastante importancia respecto de si el eclipse es de nodo norte o de nodo sur, el nodo sur habla de cerrar, habla de achicar, habla de minimizar. Y por eso es que a mí esta sensación que me da el eclipse es una sensación de final, es una sensación de cierre. ¿De cierre en qué? Bueno, en temas que tengan que ver con Libra. Y esto claramente puede tener que ver con separaciones o con situaciones en las cuales una de las partes de una pareja, ya sea romántica, de sociedad, de uno a uno en sentido amplio, se disuelve, ya no está más disponible. Y esto está marcado, por un lado, por el nodo sur, y ¿saben qué? También pienso que, porque no necesariamente tiene que estar, digamos,
encarnado en una persona. A veces eso que yo, porque digo, este eje Aries Libra está en un eje X de mi carta, no necesariamente tiene que ser el eje 1-7. Y yo creo que esto de la casa, del signo de Libra, ¿no? También puede tener que ver con aquellas cosas que nosotros de alguna manera nos prendamos, ¿no? Nos agarramos fuerte, incluso aunque ya no vayan más. Voy a dar un ejemplo quizás superficial para algunos, pero que para mí es importante. Yo, por ejemplo, para mí que toda esta serie de eclipses se dio en el eje 3-9. Yo creo que una de las cosas que trajo para mí es una visión más realista y más concreta de los proyectos que yo tengo de estudio. De hecho, en un momento de toda esta serie de eclipses hasta me rechazaron una postulación para un programa que yo quería hacer y, y bueno, y hay como ciertas cosas que yo sigo queriendo hacer y una de las temáticas que vino con esto fue, bueno, flaca, algunas cosas vas a poder hacer y otras no. Hay muchas condiciones que hay que tener en cuenta para poder arrancar un proyecto de estudio de la manera en la que la querés hacer vos, ¿no? Y en ese sentido, creo que en este eclipse es un eclipse, como decía, bien de cierre y bien de finales, y en particular, si bien hablé de mi caso, que tiene que ver con algo más de educación, creo que la estrella de esta temática es el tema de la pareja. No solo por el nodo sur, no solo por el signo de Libra, sino también porque este eclipse se da en este grado 10 que que está sobre una estrella fija que es Vindimiatrix, que es la segunda estrella, según Vivian Robson, es la segunda estrella más maléfica después de Algol, que es esta del 26 de Tauro, que hemos estado hablando largamente con la conjunción Urano-Marte y con el Urano dando vueltas por ahí todavía ahora. Y esta estrella Vindimiatrix es una estrella que en realidad representa a la viuda llorando, ¿no? Se le dice la Widowmaker. La idea es la pérdida, ¿no? La pérdida y el dolor, la desilusión. También habla mucho del miedo a perder una pareja. Y esto para mí también está asociado con este regente del eclipse, que es un Venus horrendo en Escorpio, ¿no? O sea, a este eclipse lo recibe un planeta benéfico, pero que está en muy mal estado y que además una Venus en Escorpio es también una Venus muy obsesiva, ¿sí? Es una Venus celosa, es una manera de entender las relaciones y los vínculos que está muy alejado de lo que son vínculos saludables y por eso muchas veces también las personas con Venus en Escorpio no solo toman muchas responsabilidades y se toman muchas prerrogativas sobre lo que es la dinámica de las relaciones, digo pareja, pero no solo, fundamentalmente pareja, pero no solo, se toman muchos derechos y asumen muchas responsabilidades con eso porque también tienen una obsesión con el control, ¿no? Es por eso que para mí este eclipse marca mucho esta idea de la desilusión, ¿no? Y se acentúa la idea de los miedos y la idea de las inseguridades. De hecho, fíjense cómo a este Venus, que está acá, perdón, lo voy a marcar porque no todo el mundo tiene que saber cuál es Venus, a este Venus que está acá en Escorpio lo recibe Marte que está en Cáncer, que también está mal, y este Cáncer me vuelve al eclipse. Entonces, son dos planetas, Marte y Venus, o más bien Venus y Marte, que tienen mucho que ver con las energías de el yin, el yang, lo pasivo y lo activo, y que están las dos muy mal, y que encima el sol, el sol está quemando a la luna, ¿no? Para mí es todo un eclipse que habla mucho, como decía, de algo muy destructivo y muy de pérdida. Levanto la mano y digo, ¿cuándo me afecta esto? Como siempre, cuando te toma una luminaria, una o dos luminarias, el regente de tu ascendente, o el eje, a cualquier ángulo o cualquier ángulo y el eje nodal incluido, ¿sí? De hecho, si te está haciendo aspecto a tu eje nodal es porque naciste con esta serie de eclipses, con lo cual seguramente ya estás siendo muy sensible y estás rogando que por favor termine esta serie de eclipses en Libra y Aries. Digo esto, pero también digo que a veces, insisto, a veces es algo que tiene más que ver con lo simbólico.
¿sí? Es un final de una posibilidad de acuerdo o de una posibilidad de encuentro, pero a veces no es con una persona, si bien el eclipse sugiere que es bastante con una persona o con un tipo de relaciones, ¿no? Em, Creo que también en este sentido, em, el hecho de que en este eclipse Júpiter, que es un planeta benéfico, eh, porque al pobre Venus no lo podemos usar porque está fuera de competencia, por lo mal que está. Júpiter, que también sería el otro benéfico, también está pésimo por signo, ¿no? Y también es interesante porque el día 9, si no digo mal, sí, el 9 ya está poniéndose retrógrado, el 9 de octubre. Y cuando un planeta está muy lento, está estacionario, está por ponerse retrógrado, es como si se pusiera el foco en ese planeta, ¿no? Y en ese sentido, creo también que ese Júpiter prácticamente estacionario en este momento vuelve a subrayar una vez más la idea de el final de un sistema de creencias, el final, o no sé si el final, pero como el foco puesto en todos estos temas, ¿no? Las estructuras o la ideología que sostenía un sistema de valores, ¿no? Un sistema de creencias. Hay realmente un final importante. No significa que todos lo tengamos que vivir, por Dios. Sí significa que hay algo en estas casas que, bueno, que se está yendo con bombos y platillos porque está bien, es el último eclipse que va a haber en Libra, ¿no? En este sentido, y apoyando la interpretación, está por supuesto el libro de mi amiga personal, Bernadette Brady. Sí, Bernadette Brady, este libro yo siempre lo muestro, pero lo voy a mostrar una vez más. Esperen. Que es este, sí, el Predictive Astrology de Eagle and the Lark. Es un libro que yo amo de astrología predictiva, me parece uno de los mejores que tuve, que leí en mi vida y en mi formación como astróloga. Y ella establece el concepto de los ciclos de Saros para hablar de los eclipses. Lo que ella identifica es que hay ciclos de eclipses que empiezan en el polo norte o en el polo sur y se van, digamos, viajando a lo largo del globo en ciclos predefinidos, y lo que hizo ella fue mirar las cartas del inicio de los eclipses, y en este sentido el eclipse que tenemos ahora en el día 2 es un eclipse bastante potente, es un eclipse que comenzó en el año 1718 en el Polo Sur, y esta familia de eclipses va a terminar en el 2962. Y ella encuentra que Saturno es el punto medio entre la luna nueva, es decir, el eclipse, y Marte. Y ella dice para la interpretación de la naturaleza intrínseca, digamos, de este eclipse, ella dice, separación y pérdida, verse alejados, terminar algo y estar triste por ver que se ha completado. Esto es típico, ¿no? Cuando las cosas terminan, las personas se ponen tristes. Em, ¿Cómo se llama esto? Que una persona se lastime, que una persona tenga una lesión física, y también por sobreexigirse. Esto insiste mucho ella también, que este es un eclipse durante el cual el tema de las lesiones por deportes y demás pueden ser posibles, sobre todo por sobreexigirse, digamos, no entrenar bien, no calentar bien, no estirar bien. Dice, no es el momento para comenzar o para hacerse cargo de actividades físicas demasiado exigentes, ¿sí? Em, es decir que, en resumen, este que es un eclipse de nodo sur, que es un eclipse de cierres, que es un eclipse de vínculos, que es un eclipse de algo que yo tenía más o menos fijo se desarma. Yo creo que es un eclipse, primero, requete difícil, no es un eclipse sencillo. Es un eclipse en donde, y en general esto para todas las temporadas de eclipses, las temporadas de eclipses son las cosas que pasan durante la temporada de eclipses, y cuando digo temporada de eclipses digo una semana antes del primero y una semana después del segundo, es decir, un mes. Las cosas que pasan durante las temporadas de eclipse son cosas definitivas, para bien o para mal, y en general para mal, ¿sí? Sobre todo lo que tiene un eclipse solar, a diferencia de un eclipse lunar, es que los eclipses solares tienen
más naturaleza pública. ¿Sí? Los eclipses lunares hablan más de una cosa o pueden llegar a hablar de una cosa más interna, de un movimiento más privado, pero acá la cuestión es más pública. Y de hecho, fíjense cómo me interesa cómo este eclipse, al mismo tiempo que lo vemos tan, bueno, o puede ser visto como tan obvio, entre comillas, porque es un eclipse solar, entonces es algo público, al mismo tiempo deja en el cielo este trígono de agua, ¿no? Entre Venus, Marte y Saturno. Y de hecho hay una traslación de luz que va a ser posteriormente, bueno, no sé si Venus va a llegar al trígono con Marte, habría que chequearlo, pero bueno, Marte se va a estar poniendo, se va a estar poniendo bastante lento en no tanto tiempo, bueno, más o menos, no, todavía le falta entrar a Leo, no, borren lo que dije. Bueno, de todas maneras, no sé, la verdad que no estoy segura de si es aplicativo el trígono, pero de todas maneras quedó bastante ajustado dentro de todo en el cielo y a mí esto me vuelve a hacer pensar en la idea de las emociones que logran finalmente vehiculizarse en una acción concreta, ¿sí? De hecho, también el tema de que esté Mercurio acá conjunto al eclipse quemado, ¿no? Por este eclipse, también para mí da pie o permite que se hablen cosas o que o que se les dé forma, se les dé estructura. A veces uno no habla las cosas, pero vieron que a veces uno tiene un problema o algo que lo está acosando internamente y no sabe bien cómo decirlo, ¿no? No sabe bien, o sea, está como irritable o mala onda, pero no sabe bien qué es lo que le pasa. Bueno, este Mercurio en ese sentido quizás pueda permitir que le pongamos algún tipo de palabras, aunque sean internas, a esto que me oprime el pecho, ¿no? Que me pone triste. Conectarse con cuestiones de agua es muy complicado para muchas personas porque tiene que ver con aquello que me dice mi intuición o mis sentimientos y no mi cabeza. Y esto no es para todo el mundo, pero también creo que este trígono de agua, la otra cosa que está señalando, es la idea de una conexión con algo muy íntimo, antiguo, ancestral, privado, como una idea de quién soy yo internamente y qué cosas quiero sostener, llevar adelante o defender. Y for once plantarme, ¿no? Quiero también decir que si bien no, además de que a nivel personal se lo ve bastante difícil este eclipse porque se lo ve como un fin de acuerdos, también a nivel mundano significa esto. De hecho, la literatura más sistemática sobre los eclipses de lo que habla no es de análisis personales de eclipses, sino más bien de análisis mundanos, ¿sí? Un eclipse de sol tiene que ver con la desaparición o con la borradura de un líder, ¿no? De un rey, de alguien que toma decisiones. Y de hecho, este eclipse tan cerca también de lo que fueron la serie de eclipses hace un año, el 7 de octubre, que jamás ataca a Israel y da inicio a todo este conflicto, toda esta inestabilidad y el intercambio permanente de cohetes y bueno, y toda la destrucción, muerte que estamos viendo en Medio Oriente. Eso fue también amparado por otro de estos eclipses en Libra y de hecho me pregunto si hay algún desarrollo nuevo que vamos a tener en ese sentido y un desarrollo luctuoso, porque este es un eclipse que no habla de unión, sino más bien habla de final de las posibilidades de negociación. Y me pregunto qué va a pasar, primero porque Israel es un ascendente en Libra, porque este eclipse le va a caer sobre un Neptuno, porque también este eclipse cae, si no digo mal, opuesto al sol de Irán o en alguna relación con el sol de Irán, no recuerdo bien y no quiero decir mal, pero bueno, digamos, es como toda la zona que encima está de nuevo, una vez más, activada por un momento de eclipse, por un momento de inestabilidad, por un momento de reacomodamiento en un mal sentido
de los lugares de liderazgo y de los lugares de toma de decisiones, con lo cual no me extrañaría que esta semana próxima al eclipse, que encima incluye el aniversario del comienzo del conflicto, sea una semana muy complicada en ese sentido, ¿sí? En un sentido de no paz, sino guerra. De hecho, eso también está apoyado por el detenimiento que va a tener Júpiter, ¿no? Que es un planeta que tiene que ver con justicia y con paz. De todas maneras, como cosa un poquito menos mala, también es cierto que el lugar en donde se va a ver el eclipse también es importante cuando vemos, cuando analizamos eclipses, los lugares en donde van a estar más fuertes los eclipses son los lugares en donde los eclipses se ven. Y de hecho, fíjense que acá, en este mapita, estamos viendo el lugar, a ver si se ve más grande, ahí va, el lugar en donde va a verse el eclipse, ¿no? El eclipse se va a ver acá en el sur del cono sur, esta línea más roja es donde, cuanto más rojo es, más se va a ver, y en ese sentido me parece positivo que encima el eclipse no ilumine zonas que ya están activamente en conflicto. No obstante lo cual, el eclipse está marcando un lugar. Así que quizás haya también algún tipo de desarrollo en Patagonia. ¿Sí? O en Cono Sur en general, que tenga que ver con cuestiones de desacuerdos, que tenga que ver con cuestiones de peleas y que involucren a líderes políticos, fundamentalmente. ¿Sí? Es medio express el análisis que hice del eclipse, pero como decía al principio, si bien estoy un poco tarde, haciendo el video. No quería dejar de hacerlo. Este es un eclipse que me parece interesante y también les deseo que a los que están en procesos de cierres de finales, que aprovechen también esta, que lo vean como una triste oportunidad para finalmente concretar aquello que tiene que concretarse. Puede ser un final de una relación romántica, puede ser un final de una relación de sociedad, una relación de trabajo, cualquier cosa que tenga que ver con algo que yo, a lo que yo aposté, pero que de alguna manera, sobre todo con el eclipse anterior, me di cuenta de que ya no, o que estoy dispuesta a sacrificarme por sostenerlo o por no sostenerlo. Y si me sacrifiqué por sostenerlo, entonces acá como que pongo el sello, la firma, la cocarda y directamente me quedo en este lugar y no lo pienso más, ¿sí? De cualquiera de las maneras, me parece que un eclipse de nodo sur en Libra y demás, lo que ayuda es a cerrar estos momentos de duda y angustia que son muy típicos, ¿no? De lo que es Libra. Así que, bueno, nada, les deseo que, bueno, obviamente que siempre lo que deseo es que pase sin pena ni gloria, pero si pasa con pena o con gloria, sobre todo con pena, que sea una cosa rápida, definitiva y que no nos moleste más. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Chao.